Dice de Economía, aquí en radiocomunidad.com, quien les habla, Oscar José Torreal. Es un gusto, es un placer, como siempre, abordar con ustedes temas económicos desde los fundamentos del libre mercado y de la libertad individual. ¿Qué se dice de economía? Programa que se transmite todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en radiocomunidad.com. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @sedice_libertad, en Twitter, @sedice, por nuestra página web www.sedice.org.ve. Y vamos a comenzar con noticias, con actualidad económica. Bien, y es que Banca y Negocios titula: tipo de cambio de equilibrio está por el orden de los 14 bolívares, afirma economista. Ya nada más el título nos da para mucho contenido, así que vamos por orden. Vamos a leer un poquito la nota de prensa y después vamos a explicar un poquito qué es eso de tipo de cambio de equilibrio. El economista y profesor de la UCB, Luis Brusco, afirmó que las intervenciones que realiza el Banco Central de Venezuela en las mesas bancarias son en su mayoría en dólares, aunque no especifica la composición de divisas para conocer con exactitud los datos. Citan: esas intervenciones van a ser costosas a futuro porque el Banco Central de Venezuela está quemando reservas internacionales para mantener una paridad cambiaria que está creando muchos problemas, a pesar de que estemos emocionados por el movimiento comercial, advirtió el economista. Explica que por un lado el tipo de cambio oficial está más barato con respecto al tipo de cambio de equilibrio, que está por el orden de los 12-14 bolívares. Con eso el Banco Central de Venezuela lo que está es ampliando la brecha, estimulando las importaciones y desestimando la manufactura y la producción interna. A juicio de Brusco, esta situación traerá problemas para poder observar el crecimiento económico que se espera para el año 2022. Otro problema es que en la banca tienen los llamados créditos indexados con el tipo de cambio oficial. Ahora la banca, si concede créditos, va a estar fijando tasas de interés bastante bajas, y eso le va a crear un problema para mantener un margen financiero que le permita operar, y tendrán que hacer ajustes en la tasa de interés pasiva, detalló. ¿Qué es importante destacar y explicar un poquito? De hecho, estamos elaborando el informe de inflación al 30 de noviembre del año 2021 de la inflación macro de Sedice, y en ese informe estamos detallando un poquito qué está ocurriendo en la economía venezolana en torno al tipo de cambio. ¿Por qué? Porque fíjense qué está ocurriendo en Venezuela. Venezuela, en primera instancia, estamos observando una disminución en la variación de precios expresados en bolívares. Es decir, si hace un mes la variación interanual de los precios era de aproximadamente 1.144% de variación, de acuerdo con los datos que nosotros recogemos en el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Por otra parte, bueno, si hace un mes era de 1.144%, al cierre del 30 de noviembre, y me estoy adelantando a los resultados que publicamos en Sedice, al 30 de noviembre esos resultados disminuyeron a 544% de variación. Y es que en definitiva, durante el año 2021, durante este año, se ha observado una disminución pues notoria en la variación de precios, que es lo que conocemos como inflación. Pero sí ha ocurrido una variación, una disminución. Ahora, que estamos muy lejos de estar cerca, o estamos muy lejos de estar en algo llamado estabilidad monetaria, o de estar cerca dentro de lo que se conoce como estabilidad monetaria, pues sí, estamos muy lejos aún. Pese a esta considerable disminución, pues aún estamos muy lejos de estar en estabilidad monetaria, y hoy en día podemos decir que todo venezolano que tenga bolívares, que sea tenedor de bolívares, pues ve la vida mucho más costosa. Todos los días ve la vida mucho más costosa. Ahora bien, por otra parte, estamos viendo un fenómeno interesante, y es que en el transcurso del año, es decir, en el transcurso del año 2021, estamos observando también un incremento de la variación de precios expresados en dólares. Es decir, una disminución. Seguimos estando en hiperinflación, sigue siendo una variación altamente significativa, pero una disminución de los precios expresados en bolívares
en términos interanuales, pero un aumento en los precios, un aumento de la variación de precios interanual, de los precios expresados en dólares, y se ubica aproximadamente en 45% interanual al 30 de noviembre. ¿Por qué menciono todo esto y qué tiene que ver eso con esta nota de prensa que nos trae Banca y Negocios? De nuevo, que titula tipo de cambio de equilibrio está por el orden de los 14 bolívares, afirma economista, donde se asegura, bueno, aquí en el artículo que estamos leyendo, pues este economista hace referencias a esta política de inyección de oferta, sí, de colocación de oferta de dólares para contener, o de euros, para contener la variación del tipo de cambio, Y fíjense, vamos a hacer un poquito de memoria. Desde el año 2018, desde agosto, septiembre del año 2018, se aplicó una política que no recuerdo el nombre, era algo así como Plan de Recuperación Económica, creo que así se llamaba, donde se comenzó con una política de ajuste del encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? Es el depósito obligatorio que los bancos comerciales, los bancos donde usted deposita su dinero, o donde le transfieren su dinero, deben realizar ese depósito obligatorio al Banco Central de Venezuela, que es el ente emisor, es la autoridad monetaria. A medida que crece el encaje legal, pues es menos la disposición de dinero para prestar. Esa es la razón por la cual los venezolanos no tenemos acceso al crédito. ¿Y por qué a partir de agosto del año 2018 se decidió aplicar esta política? Pues ¿qué ocurría antes de explicar el por qué? Antes las personas pues se dieron cuenta que era mucho más rentable pedir un crédito, comprar dólares y después venderlos, a pedir un crédito, invertirlo en una economía altamente riesgosa, con un sinfín de controles, expuesta a un conjunto de trámites burocráticos, a un conjunto de riesgos que tienen que ver mucho con el deterioro institucional. Y se dieron cuenta que era mucho más rentable y menos riesgoso pues pedir un préstamo al banco, comprar dólares y después venderlos, que invertir en la economía real. Y el gobierno se dio cuenta de eso, ¿de acuerdo? Aquí estamos, sí. El gobierno se dio cuenta de eso. Que es importante destacar que como el gobierno se dio cuenta de eso, pues decidieron eliminar el crédito para que disminuyera la demanda de dólares vía crédito bancario. Y eso lo hicieron para contener el tipo de cambio de manera infructuosa, porque desde el año 2018 al año 2021, pues el tipo de cambio ha variado sobremanera, ha variado significativamente. Ahora bien, no solamente siguen manteniendo esa política, pues recesiva, de hecho, del encaje legal para contener el crédito, para limitar la demanda de dólares, sino que además, pues mediante un mecanismo de medianamente libertad cambiaria, pues a través de las mesas de dinero, que hoy en día funcionan a través de la banca, pues el Banco Central interviene, esto es una práctica que se aplica en muchos países, el Banco Central interviene con dólares y aumenta la oferta de dólares para contener el tipo de cambio. Es decir, por A o por B, se puede decir que el bolívar está sobrevaluado. Se están aplicando políticas para sobrevaluar el bolívar y para contener, entre comillas, el tipo de cambio. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esta política? Por eso es que esta nota de prensa que traemos hoy para ustedes. Lo importante de esta política son varios elementos. Primero es creer que la inflación se debe a un aumento del tipo de cambio. No, la inflación es un fenómeno en el cual se financia el déficit público, es decir, el gasto público, ese excesivo gasto se financia a través de emisión de bolívares. Y esa emisión de bolívares hace que el bolívar pierda poder adquisitivo con respecto a todo, con respecto a los bienes, con respecto a los servicios y con respecto a otras monedas. Que esa pérdida con respecto de poder adquisitivo con respecto a otra moneda lo conocemos como tipo de cambio. Y esa pérdida del poder adquisitivo del bolívar con respecto a otros bienes lo llamamos inflación a través de un aumento en los precios. Aumenta el tipo de cambio, aumentan los precios y por supuesto todos aquellos bienes que son importados pues aumentan también porque aumentó el tipo de cambio. Pero controlar el tipo de cambio no resulta necesariamente en controlar la inflación. Ojo con esto.
puede tener un efecto positivo en disminuir la inflación, pero no acabas con el problema, porque de nuevo, y como acabo de mencionar, el problema inflacionario, al problema inflacionario le subyace un problema fiscal. Y si no solucionas el problema fiscal a través de un conjunto de políticas que ataquen los problemas institucionales de envergadura que subyacen a ese problema fiscal, pues entonces no vas a hacer absolutamente nada. ¿Y qué tienes como resultado? Que la variación de los precios de los bienes y servicios, pues va a un ritmo, y la variación del tipo de cambio va a un ritmo más lento. Y eso genera algo muy sencillo, que cuando tú sacas la cuenta, pues tengas que dar un poquito más de dólares por el mismo bien. Eso es realmente lo que está ocurriendo. Y fíjense ustedes varias connotaciones. La primera de ellas es que la política, o sea, el resultado o sí, las consecuencias de esta política correctiva, pues las está padeciendo la banca y no las está padeciendo el fisco nacional. Número uno. Número dos, que de alguna otra forma no está solucionando el problema de fondo y que estás conteniendo, estás sobrevalorando al bolívar frente al dólar bajo un esquema que no es creíble. ¿Qué significa esto de que los esquemas no son creíbles? Que cuando tú le preguntas a las personas, bueno, mira, ¿tú crees que el dólar mañana va a permanecer igual? La gente por lo general te responde que no. Y por esa razón ocurren una serie de consecuencias adicionales, como por ejemplo, que cuando vas a comprar un producto, te dice, mira, esta taza que ven acá, esta taza te cuesta $10. Y si el tipo de cambio está en 5 bolívares por dólar, pues entonces esta taza en bolívares costaría entonces 50 bolívares. Pero no, te dicen, mira, esta tasa cuesta $10, pero por punto o en bolívares cuesta 60. ¿Y por qué los comerciantes hacen esto? Ah, porque si lo pasas por punto, entonces tarda un día, 2 días en que ese dinero caiga en la cuenta de la persona y esa persona siente o cree que en ese día o en ese segundo día el tipo de cambio va a variar. Y te están cobrando una especie de prima de riesgo por variación del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque ese tipo de cambio no es creíble. De alguna u otra manera, el venezolano piensa que ese tipo de cambio en algún momento va a subir. Entonces, fíjense ustedes cómo se aplican todo este tipo de políticas y los resultados no son del todo satisfactorios. No tienes un control absoluto de la variación de precios, no has solucionado los problemas estructurales que subyacen a ese problema fiscal que estás atendiendo y estás trasladando el costo a la banca, lo que genera un efecto totalmente recesivo y estás, digamos que también trasladando de alguna u otra manera la inflación a eh, los pagos en dólares, porque tienes que pagar un poco más en dólares por este fenómeno que se está produciendo. Y esto lo menciona acá este colega a través de esta nota de prensa publicada por Banca y Negocios, que es importante también destacar. ¿Qué es eso de tipo de cambio? ¿Qué es eso de tipo de cambio de equilibrio? Bueno, yo como economista austríaco estoy muy... En economía hay muchas escuelas de pensamiento. Vamos a comenzar por el principio. Y una de las escuelas de pensamiento es la economía austríaca. Y la economía austríaca está un poquito en contra de esto del equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio es un concepto realmente estático y deja de lado una dinámica y el entendimiento de un fenómeno complejo como lo es la economía. Cuando hablamos de oferta y demanda, estamos hablando de muchas personas que están comprando y vendiendo, están ofreciendo y demandando, están cambiando de preferencias a su vez, están pasando por ciertas circunstancias que los hacen preferir unas cosas más que a otras. Están queriendo pasar de una situación menos satisfactoria a una mucho más satisfactoria. Y en ese sentido, el hablando de un proceso dinámico tan complejo, pues reducir todo eso a un tema de equilibrio, pues es un poquito utópico. ¿En qué sentido? En que el equilibrio nunca se alcanza y el equilibrio realmente, ese supuesto equilibrio realmente es un proceso dinámico de precios pactados, ¿de acuerdo? No obstante, existe un concepto teórico de tipo de cambio de equilibrio donde se toma, pues, se toma la liquidez monetaria existente en una economía y esto se compara con la existencia de dólares a través de reservas internacionales y se establece un tipo de cambio de referencia, ¿sí?
De acuerdo a este economista, ese tipo de cambio se encuentra en 14 bolívares. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás, porque no podemos aseverar que esto va a ocurrir así, sin este conjunto de intervenciones del Banco Central de Venezuela para abaratar el dólar a través de las mesas de dinero y sin esta aplicación de esta política tan restrictiva como lo es el aumento del encaje legal, el tipo de cambio hoy estaría en 14 bolívares aproximadamente, es decir, 14 bolívares por dólar. Si sabemos, sí podemos asegurar de manera responsable que el tipo de cambio está sobrevaluado, es decir, el bolívar está sobrevaluado. ¿Qué significa que está sobrevaluado? Bueno, que vale más de lo que debería de valer, porque se están aplicando estas políticas. Ahora, si se aplicaran políticas de envergadura realmente creíbles, con un conjunto de políticas que fuesen hacia un camino de mayores libertades, de garantías hacia el respeto a la propiedad privada, pues entonces quizá eso pudiera funcionar. Pero como estamos hablando de políticas que no son del todo armoniosas unas con otras, bajo un esquema de intervención que todavía está y no está, y bajo una incertidumbre política y económica que no podemos dejar de lado, pues este tipo de políticas no tienen el efecto completamente deseado. Vamos entonces con una primera pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía aquí en Radio Comunidad.com. Economía aquí en Radio Comunidad.com. Recuerden que pueden seguirnos siempre a través de nuestras redes sociales. En Instagram, @se dice libertad. En Twitter, @se dice, por nuestra página web www.sedice.org.ve. Estaba viendo acá la página web de Se Dice Libertad, ya se las voy a compartir en pantalla, donde, bueno, me he encontrado con varias cosas interesantes. Primero, con este concurso de ensayo libre para jóvenes estudiantes, que titula Los aportes de la Escuela Austríaca de Economía a sus 150 años. En 2021, leo un poquito esta convocatoria. En 2021 se cumplen 150 años de la publicación del libro Principios de Economía Política de Carl Menger. Se considera que esta obra es el libro fundacional de la Escuela Austríaca de Economía. Se Dice Libertad, el Instituto Libre de Desarrollo y la Fundación Friedrich Naumann, países andinos, consideran de importancia convocar el concurso de ensayo libre para jóvenes entre 18 y 35 años sobre los aportes de esta escuela a las ideas de libertad. Por ello, este concurso busca despertar en los jóvenes la inquietud por conocerla más profundamente en sus fundamentos, autores y principios. La Escuela Austríaca de Economía brinda soluciones fundamentadas en la libertad económica, la teoría del valor, la defensa de los derechos de propiedad y el sistema de precios, principios fundamentales para la prosperidad de los países. Por eso, se busca comprender las relaciones del mercado y la sociedad, no de una forma idealizada, sino de la manera más cercana a la realidad. Nace con Carl Menger en 1871 y se extiende por varias generaciones hasta el siglo XXI. ¿Quiénes pueden participar en este concurso de ensayo libre? Pueden participar cualquier estudiante universitario del territorio nacional, venezolano o extranjero, residente en el país y cursante de cualquier carrera y nivel de estudios, entre las edades comprendidas entre 18 a 35 años. Quedan excluidos de la convocatoria los miembros y personal de Se Dice, además de sus familiares consanguíneos. Tampoco podrán participar miembros del jurado ni sus familiares consanguíneos. Fecha límite de participación. La fecha de recepción de los ensayos será hasta el día 30 de abril del año 2022. Tienen 5 meses, ¿sí? 5 meses para poder realizar y preparar este maravilloso ensayo para que ganen el concurso y, por supuesto, su premio. Fecha de recepción, 30 de abril del año 2022 hasta la medianoche, hora de Caracas, Venezuela. Y las obras serán enviadas al correo se dice concurso@gmail.com. Ya saben, bueno, y por supuesto el premio será anunciado el día 30 de mayo a través de las páginas web de Se Dice y el Instituto de Libre Desarrollo. Hasta el 30 de abril del año 2022,
concurso de ensayo libre Escuela Austríaca de Economía a sus 150 años. Más información la puede encontrar usted en la página web de CEDICE, www.cedice.org.ve. Otra sección de interés que me llamó la atención en la página web de CEDICE es la sección de libros libres. Y en esta sección usted va a encontrar una cantidad de material pues realmente increíble. Realmente increíble. Libros pues totalmente valiosos. Fíjense ustedes, Murray Rothbard, la teoría austríaca del dinero. Esto está maravilloso para descargarlo. En defensa de un dólar 100% oro, de Murray Rothbard también. Transiciones a América Latina. Usted tiene aquí investigaciones, tiene libros y todo absolutamente gratis. Es decir, tiene usted acá una mina de oro completamente gratis. Y ya sin más preámbulos, vamos a seguir hablando sobre economía nacional, sobre economía venezolana. Y es que Banca y Negocios titula prorrogan exoneración de aranceles para productos importados. El gobierno nacional extendió hasta el 31 de diciembre de este año la exoneración de aranceles a productos importados, así lo detalla el decreto número 4618, publicado en la Gaceta Oficial número 42266 del 30 de noviembre. El texto señala que se prorroga la vigencia de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del decreto número 4552 de fecha 6 de agosto de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 6636, extraordinario de la misma fecha. Y en consecuencia quedan vigentes las exoneraciones o beneficios allí señalados en los términos y condiciones prescritos en el presente decreto. Ya vamos a explicar qué significa todo esto. En agosto, aquí precisan, el gobierno anunció la eliminación de aranceles a 597 códigos de productos importados que están afectando, entre comillas, a la producción de artículos nacionales. Y citan a Delcy Rodríguez. Se eliminan exoneraciones, esa fue la decisión que están prorrogando, se eliminan exoneraciones en 597 códigos relacionados a productos terminados que puedan estar afectando a la producción nacional. Y vamos a ver por qué se saca esa conclusión. Es una política tributaria dirigida a impulsar el desarrollo nacional y la producción nacional. Se están eliminando exoneraciones a aranceles. ¿Qué ocurrió en Venezuela? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué están prorrogando? Fíjense. Hasta la fecha, hay un conjunto de exoneraciones a 597 códigos arancelarios, 597 productos. Y hay una exoneración de aranceles. ¿Qué son aranceles? Las aranceles son los impuestos que se cobran por la importación de productos, de bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo importo un bien y este bien goza de exoneración, eso quiere decir en definitiva que ese bien yo lo puedo vender a un precio mucho más competitivo que si tuviese un arancel. Porque los aranceles, al ser un impuesto que se cobra sobre el precio del bien importado, pues el arancel suma un valor, perdón, no suma valor, disculpen, suma al precio que estás importando. Si estás importando un producto que cuesta $100 y el arancel es de 20%, entonces tú, el importador, está recibiendo ese producto a $120. Los $100 que pagó por el producto importado más los $20, es decir, el 20% de 100 que tuvo que pagar por motivo de impuestos. Si yo genero exoneración a estos bienes, pues entonces de alguna u otra manera estoy estimulando a la importación de estos bienes y estos bienes están llegando al país sin un sobrecargo en su precio, lo que hace que estos bienes potencialmente sean mucho más competitivos en términos de precio. Que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y de hecho aquí en que se dice de economía, en reiteradas oportunidades le hemos hecho referencia y cobertura a varias notas de prensa de gremios, principalmente gremios, que han estado haciendo un llamado a disminuir, perdón, a eliminar estos aranceles debido a que están llegando están llegando productos muy competitivos y el productor local no se siente incapacitado para hacer
competencia a esos productos importados. Pasó, y es el que recuerdo, yo sé que fueron tres las notas de prensa que hemos analizado de tres instituciones diferentes, de tres gremios distintos, pero yo siempre recuerdo la del sector azucarero, que de hecho escribí un artículo para el Impulso sobre esto, que lo pueden encontrar en la página web. El sector azucarero se queja porque pues, se importa azúcar desde Brasil a un precio mucho más competitivo que el productor local puede ofrecerlo en el mercado, al público. Ahora, ¿qué pasa o de qué estamos hablando cuando eliminamos estos aranceles? Cuando eliminamos estos aranceles y hablamos de que esto estimula la producción nacional. Para empezar, tenemos que reflexionar en definitiva, ¿quién se beneficia por el producto más barato del mercado? Se beneficia el consumidor, en primera instancia. Segundo, esa filosofía de aumentar los aranceles es una filosofía de un conjunto de políticas proteccionistas que buscan, pues, proteger la producción local, eliminándole la competencia. Y esto pues, estos son armas de doble filo, porque al eliminar la competencia en un mercado, facilitarle las condiciones a través de un conjunto de políticas económicas, en este caso, aumento de los aranceles, pues desafortunadamente estás provocando que la producción local sea menos competitiva. En segundo lugar, eso a nivel teórico, ojo. En segundo lugar, en Venezuela tenemos que reflexionar sobre el por qué el productor local no puede competir con los precios en este caso, el sector azucarero. ¿Por qué el sector azucarero no puede competir con los precios del azúcar brasilera o del azúcar colombiana? ¿Por qué no puede competir? Porque hay un conjunto de variables importantes, institucionales, deterioro de servicios básicos, pues deterioro de servicios básicos, de vías públicas, de vías de transporte, deterioro institucional que también afecta sobremanera también el traslado de mercancía, carestía o escasez de gasolina y un conjunto de variables, impuestos que están subiendo en todo el territorio nacional. Los impuestos municipales están incrementándose, de hecho están dolarizados, están indexados al petro y todo lo que está indexado al petro es básicamente una dolarización informal de ese tributo o de ese impuesto. Entonces, en vez de hablar de una eliminación de estas exoneraciones a los aranceles, ¿por qué no hablamos entonces de mejorar las condiciones de la producción local? Porque pregunto yo, ¿qué hacemos con eliminar las exoneraciones, eliminar la competencia a la producción local, pero que persisten los problemas con los cuales se tiene que enfrentar el empresario venezolano día a día para poder producir en un país como Venezuela? Problemas que van desde los servicios básicos hasta pues la carga burocrática, que de hecho nosotros en CEDICE, junto con Atlas Network, publicamos el índice de burocracia de América Latina y el Caribe. Lo publicamos y se encuentra también en la página web de CEDICE Libertad. 1044 horas en promedio invierte una empresa en cumplir con todos los trámites, procedimientos administrativos, requisitos, renovaciones de permisos, etcétera, anualmente, para renovar y para cumplir con todos estos procedimientos, procesos, bueno, trámites y restricciones periódicas anualmente. Una empresa pequeña. ¿Por qué no atacamos todas estas restricciones para que el comercio y la empresa local pueda mejorar su competitividad? Por el contrario, si nosotros eliminamos los aranceles, pues quien está pagando las consecuencias en última instancia es el consumidor. Es usted que no va a poder acceder al azúcar barata que antes accedía. Por otra parte, el productor local, si bien no tiene esa competencia, va a ofrecer su azúcar a un precio más elevado y, por otra parte, no está eliminando los problemas que afectan directamente a su estructura productiva y a su estructura de costos. Entonces, no pareciera que esta fuese la solución más eficiente. No pareciera ser la solución más eficiente. Y por eso es que esta nota de prensa, y aquí la pongo en pantalla, no es del todo, o sea, la política pública que se reseña en esta nota de prensa no es del todo acertada desde mi punto de vista. Que también es importante mencionar acá, ¿cuál sería entonces la razón ideal? Fíjense que
también está la otra pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué hay exoneración a 597 códigos arancelarios y cuáles son esos códigos? Es decir, ¿cuáles son esos productos? ¿Por qué esos productos y por qué no otros? Este tipo de intervenciones a través de políticas económicas es lo que causa distorsiones en la economía, porque tú estás eliminándole los aranceles a unos productos y no se lo estás quitando a otros. Entonces, encareces unos productos a costas de otros. Entonces, esto tiene realmente eh, significancia y relevancia a la hora de entender de que la economía pues se debería de equilibrar a sí misma, ¿sí? La economía se autorregula a sí misma y la economía a través de esa interacción de oferta y demanda pues se va regulando y va a través del mecanismo de precio, del sistema de precios, va entendiendo qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita. Estimula y desestimula la producción y estimula y desestimula la demanda a través de ese sistema de precios. Entonces, este tipo de políticas de exoneraciones parciales o de aumentos parciales de ciertos bienes y otros no, pues generan distorsiones a ese proceso de autorregulación del mercado. Ahora bien, lo que causa curiosidad, y ya para cerrar las notas sobre esta nota de prensa, para la redundancia, es que han hecho una prórroga sobre esta medida hasta el año que viene. Y quizás, ¿por qué se hace esto? Bueno, porque quizás entendieron que eliminar la exención de esos aranceles, es decir, volver a colocar los aranceles a esos productos, pues va a significar en el corto plazo aumento de precios de esos productos importados, porque no habrá una sustitución inmediata de esos productos que se están importando por productos que se hagan dentro del territorio nacional. Dicho esto, vamos con una segunda pausa y regresamos con mucho más de qué se dice de economía por aquí por radiocomunidad.com. Regresamos con nuestro programa que se dice de economía en radiocomunidad.com, sin antes recordar siempre que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, @se dice libertad, en Twitter, @se dice, por nuestra página web www.sedice.org.ve. Seguimos hablando de economía nacional, seguimos hablando de noticias, de actualidad económica y en esta oportunidad vamos a analizar dos titulares sencillitos para ya cerrar el programa de hoy viernes. El primero de ellos titula: Adán Celis, dos puntos, se debe liberar el encaje legal para que el sector construcción pueda desarrollarse. Y no solamente el sector construcción, señor Celis, todo el sector, toda la economía. ¿Qué ocurre en Venezuela? Y lo expliqué en la primera sección de este programa. Hay un alto encaje legal que, en resumidas cuentas, a mayor encaje legal, menor crédito. La fórmula es realmente sencilla. Y esto no solamente afecta a las empresas, sino también afecta a las personas naturales. Aquí nadie tiene tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Que la economía puede funcionar con crédito. O sea, la economía se estimula a través del crédito. Y podemos hablar sobre, bueno, a través de cuánto es ese nivel de crédito. Podemos hablar de si es conveniente el sistema de reserva fraccionaria, si debemos hablar de un encaje de 100%, a través de un sistema de compensación completamente privado, si debe existir uno del Banco Central. Podemos discutir teóricamente hablando muchísimas cosas, pero eso no viene al caso porque este programa es para el público. Lo que sí es importante destacar es que el crédito es fundamental. El crédito en una economía es fundamental. Y desafortunadamente en Venezuela no hay crédito. Lo que sí es admirable, y siempre cuando tengo la oportunidad lo digo, es que es excesivamente admirable que en Venezuela hay muchos emprendedores que están saliendo adelante a pulmón propio, que están saliendo adelante con capital propio, sin crédito. Y eso es algo pues muy difícil de ver en otros países, en otras economías. Y eso habla de la resiliencia del venezolano, de las ganas de invertir en este país y de crecer económicamente en este país, pese a las adversidades. No solamente estamos hablando de escasez de gasolina, de precarios servicios básicos, de un deterioro institucional, de inestabilidad económica y política, de incertidumbre. No hablamos solamente de eso.
sino que además tiene que hacer frente a la ausencia de crédito. Es decir, toma riesgos con capital propio. Y esto realmente es digno de admirar desde mi punto de vista. Adam Celis, bueno, aquí hace la afirmación que se debe liberar el encaje legal para que el sector construcción pueda desarrollarse. Y es que esta política de aumento del encaje legal para contener ese tipo de cambio, de nuevo, yo lo expliqué ya al principio de este programa, pues es una política altamente recesiva. ¿Por qué? Porque tratas de contener el tipo de cambio, pues, y asumes como costo un nivel de recesión elevado. ¿Por qué? Porque las empresas no tienen crédito, no tienen cómo asumir, no tienen capital, o sea, no tienen acceso al crédito o al capital dinerario para poder asumir nuevos proyectos, y esto, por supuesto, dificulta aún más las cosas. Vamos a ver qué dice un poquito el contenido de esta nota, porque quiero pasar a la siguiente nota antes de culminar el programa de hoy viernes. El vicepresidente de Fedecámaras, Adam Celis, señaló que la caída del sector construcción tiene varios trimestres continuos y acotó que si no hay inversión, será complicada su recuperación. Estamos hablando de que hay una caída de más del 95%. Es un sector que necesita fundamentalmente del crédito. Indicó que de seguir represado el encaje legal por parte del gobierno, no se avisora una pronta solución para detener la caída del sector. Por lo tanto, liberando el encaje legal, la banca puede acceder a fondos para entonces dárselo a todos los venezolanos. Manifestó que en la medida que no hay crédito es un sector que no se puede desarrollar, y agregó que las condiciones del sector en Nueva Esparta es similar al de los demás estados de la nación. Al parecer este evento fue en Nueva Esparta. Y es eso, o sea, si no liberamos el encaje legal, si no estimulamos el crédito dentro de la economía venezolana, pues sencillamente va a ser muy difícil la reactivación económica. Se están viendo pequeños emprendimientos, pero de pequeños emprendimientos no se levanta un país. Y esto, yo soy pro emprendimiento. Me encantan los emprendimientos. Y fíjense ustedes el comentario que acabo de hacer. Emprendedores con capital propio, a pulmón propio, pues invirtiendo en Venezuela o por una mejor Venezuela. No obstante, pues mi vena economista, y siendo muy realista, pues debo decirlo. O sea, con pequeños emprendimientos, tú no levantas un país. Tú levantas un país con capital. Levantas un país con grandes inversiones, levantas un país con proyectos realmente ambiciosos, con acceso a la tecnología, con capital tecnológico. Eso que en contabilidad social llamábamos efecto arrastre y efecto impulso, con cadenas productivas que generan un efecto arrastre y generan un efecto impulso, de tal manera que generen muchísimas empresas, muchísimos emprendimientos y muchísimas más innovaciones. No a punta de pequeños emprendimientos, que son, bueno, empresas que se crean, pero que son muy vulnerables a los cambios, que son muy vulnerables a las adversidades, que son muy vulnerables en el corto plazo. Porque lo que no te dicen del emprendimiento es que del 100% del emprendimiento, el 70% no sobrevive después de los 3, 4, 5 años. Eso es lo que nadie te dice de los emprendimientos. Entonces, en pro de una economía sólida, pues es importante inversiones de envergadura, capital en Venezuela, para que con ese capital se pueda construir una economía sólida de mediano y de largo plazo. Vamos con la siguiente nota de prensa antes de culminar el programa de hoy viernes, aquí en ¿Qué se dice de economía? En radiocomunidad.com. José Antonio Gil Yepes. Los argumentos técnicos a favor de la dolarización en el país son más contundentes. Y esta nota de prensa la voy a citar muy brevemente porque quisiera hacer énfasis en algo que debería tener el economista. Veamos, recientemente el economista e integrante del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, comentó que la política de intervención del Banco Central, perdón, vamos a leer el principio de esta nota de prensa, comencé leyendo la segunda sección. El director de Data Análisis, José Antonio Gil Yepes, señaló que complace ver cómo economistas que se oponían a la dolarización van progresivamente apoyándola. En este sentido, indicó a través de su cuenta en la red social Twitter que el argumento que más se escucha para explicar el cambio de opinión a favor de la dolarización es que es inevitable.
precisó que los argumentos técnicos a favor de la dolarización son más contundentes: evitar la emisión sin respaldo de bolívares y la manipulación en la fijación del tipo de cambio, lo que hemos estado hablando en el transcurso de todo este programa. Manifestó que la emisión sin respaldo de bolívares es la causa principal de la inflación que padece Venezuela desde hace años. Citan de nuevo: hay que evitarla porque es obvio que destruye la capacidad de consumo, el ahorro, el crédito, la inversión, el empleo y la producción. Fíjense, este debate de dolarizar o no Venezuela es un debate que tiene muchísimos años. Esto no es reciente. Y en una primera instancia, yo creo que, y con respecto a todos mis colegas, yo he participado activamente en ese debate, pero con respeto a todos mis colegas, o sea, sin darle la razón o no a mis colegas, pues este debate ha generado un intercambio de ideas profundo en términos teóricos sobre si conviene o no dolarizar la economía venezolana. Hay unos argumentos teóricos que, si bien yo no estoy de acuerdo, son interesantes y permiten enriquecer el conocimiento económico en general, que eso es lo que buscamos, bueno, a quienes queremos la economía y quienes queremos la ciencia económica, es decir, hacer ciencia, pues nos encanta el debate, el intercambio de ideas y consolidar conocimientos para robustecer pues los estudios económicos sobre una materia en particular, que eso ha ocurrido mucho con el debate sobre dolarizar o no. Sin embargo, pues yo también considero que el trabajo del economista también es adelantarse a los hechos y poder realizar no estimaciones exactas, porque la matemática y las estimaciones en economía tienen que ser aproximativas, no son exactas. Pero poder identificar de manera oportuna y de manera sensata una tendencia. No se trata de lo que yo quiero o de lo que yo no quiero. Se trata de identificar la tendencia y ser sensato con eso que estamos observando. Y fíjense ustedes, yo voy a mostrar acá, aquí estoy mostrando la pantalla en efecto, voy a mostrar acá dos cositas solamente. Fíjense ustedes que ya en el año 2015, agosto de 2015, ya nosotros desde Se Dice Libertad estamos publicando, y desde antes, desde mucho antes, pero bajo mi autoría, ya desde el año 2015 estábamos publicando artículos para exponer los beneficios de la dolarización en Venezuela. Y fíjense ustedes, este artículo es un estudio que se hizo en agosto del año 2015. La dolarización como opción de política monetaria en Venezuela, una aproximación desde un análisis de costos y beneficios de políticas públicas. Y también hemos elaborado, y encontré esta nota de prensa también bastante vieja, del 16 de abril del año 2015. Nosotros en Se Dice estábamos haciendo foros para promover la dolarización en Venezuela, porque ya teníamos bastante claro lo que podía ocurrir y lo que iba a ocurrir. Y en efecto, caímos en hiperinflación, se destruyó por completo el poder adquisitivo del venezolano, muchas personas cayeron en extrema pobreza, y esto no lo digo yo, lo dice la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, lo dicen otras personas que han tomado datos sobre esto. Y esto se pudo haber evitado si de manera oportuna se presionaba para eliminar la posibilidad de financiar el déficit público mediante emisión de dinero y mediante una política de dolarización de la economía venezolana, cosa que, y al parecer, como se menciona en esta nota de prensa, es inevitable. Y es inevitable gracias al venezolano. Gracias a que de forma espontánea, porque esto es un logro de la sociedad venezolana de una manera bastante espontánea. Esto no fue una promoción política. Esto no lo promovió una institución solamente. Esto no fue resultado de un vocero, de un político, de alguien en particular. No, fue un proceso completamente espontáneo, donde las personas entendieron que había que refugiarse en la moneda buena, no en la moneda mala. Y eso permitió que, pese a las circunstancias, se pudieran reactivar algunos negocios, se pudieran reactivar algunos pequeños emprendimientos y sobre todo que algunas empresas pudieran retener a sus empleados porque había alta rotación de personal y pudieran pagarle un salario que le permitiera a esa persona quedarse, en dólares, por supuesto. Entonces, la dolarización, ¿a quién ha beneficiado? A usted, al venezolano, que hoy en día, pues,
si no está cobrando en dólares, tiene su salario indexado al dólar, lo que le permite hacer frente a las circunstancias. Por eso es que es tan importante tomar postura de ciertas políticas y tomarlas con seriedad, porque digo yo que la situación de muchas personas está en riesgo, está en juego. Y fíjense ustedes de nuevo, nosotros desde abril del año 2015, incluso mucho antes, ya estábamos hablando sobre la dolarización de la economía. Obviamente, y debemos poner aquí primer plano, obviamente, ya con la economía dolarizada, ¿qué vas a decir? Que hay que dolarizar. Sí, y como han firmas reconocidas de amigos míos, han medido de manera oportuna que la dolarización la dolarización de las transacciones en la economía venezolana alcanza hasta el 70%, pues no te queda de otra de decir que hay que dolarizar la economía venezolana, porque hay que aclarar acá, el 70% de las transacciones están dolarizados. Y voy a hacerle juicio al autor, esto lo cita Ecoanalítica, que hace un estudio responsable cada cierto tiempo, donde mide por cada no sé cuántas mil transacciones, cuántas se hacen en moneda extranjera. ¿Por qué el 30% se hace en bolívares? ¿Qué se paga en bolívares aquí en Venezuela? ¿Y por qué se paga en bolívares? ¿Qué pasaría si el bolívar no fuese una moneda de curso forzoso? En primera instancia, ese 30% de las transacciones se harían en bolívares. Si el comerciante tuviese si el comerciante, el empleado que cobra, el productor, el proveedor, tuvieran la posibilidad legal de rechazar el bolívar y solamente exigir dólares, la gente aceptará bolívares. Estas son cosas que hay que preguntarse. O sea, en términos de facto, la economía venezolana está dolarizada. El bolívar subsiste, sobrevive. Entre otras cosas, se le ha encontrado cierta utilidad para servir como medio para solventar esos problemas de cambio que son propios de la dolarización informal en la economía venezolana. Pero del resto, el bolívar sencillamente no ha quedado sino para eso. Y si no fuese una moneda de curso forzoso, pues yo le restaría, de ese 30% de transacciones, le restaría muchísimo más. Y el dólar adquiriría muchísimo más protagonismo en la economía venezolana del que ya tiene. Bien, con estas impresiones vamos a culminar el programa de hoy viernes, esperando que el contenido de este programa haya sido de completo grado. Recuerde que ¿Qué se dice de economía? Es un programa, pues, del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, que se transmite todos los viernes aquí en radiocomunidad.com. Bien, en los controles, Rafael Cedeño, en las redes sociales, Victoria Nieto, en la coordinación de radiocomunidad.com, Norángel Liscano, y en la dirección general, Elías Santana. Se despide su servidor, Oscar José Torrialba, esperándolos el próximo viernes, siempre en vivo. Bueno, y esperando que tengan, por supuesto, y como siempre, una bonita tarde, una feliz fin de semana, y espero de nuevo verlos el próximo viernes con mucho más de ¿Qué se dice de economía? Aquí en radiocomunidad.com.